Hola, como he mencionado en nuestra última lección, vamos a terminar la sección de nuestro libro de la salvación que hemos estado estudiando en nuestra lección de hoy. Esta es la lección que se trata cómo nuestra muerte espiritual se resuelve a través de Cristo y de nuestro nuevo nacimiento espiritual que tenemos en Él. Esta es la sección que comienza en la página 12 de nuestro libro y termina en la página 17. Nuestra presente lección será la lección número 12 de nuestro estudio de la salvación. Como recordarán, en la lección anterior aprendimos cómo nacemos de nuevo espiritualmente cuando investigamos cómo el Señor enseñaba este concepto al fariseo judío Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 1 al 16. El Señor deja claro la manera de nacer de nuevo en Juan capítulo 3, versículo 15 al 18. Él afirma que es en creer en el Hijo unigénito que vino a salvar al mundo. Él vino a darnos vida eterna y Él nos salva de la condenación de tormento eterno en el lago de fuego. Es la fe en Cristo solamente, en lo que Él es y en lo que Él logró en la cruz por nosotros. Y eso es todo. En ninguna parte de Juan capítulo 3, versículo 15 al 18 se nos dice que debemos creer en Cristo y mantener los 10 mandamientos. Ni tampoco se nos dice que tenemos que creer en Cristo y ser bautizados en agua o ninguna otra ocasión. ¿Verdad? Claro que sí. Por supuesto, cosas como los 10 mandamientos y el bautismo en agua tienen su propósito, pero no es salvar a alguien de la condenación del lago de fuego. Vamos a estudiar cada una de estas cosas más adelante en nuestro libro de la salvación, como progresamos. Pero por ahora, todavía considerando las palabras del Señor en Juan capítulo 3, versículo 15 al 18, yo no recuerdo ninguna otra condición más que una. Y para estar seguro, déjame leer esos versículos una vez más, ¿ok? En Juan capítulo 3, versículo 15 al 18. Así que me pueden seguir. Voy a leer directamente de la Biblia para asegurar que no hay ninguna otra condición en Juan capítulo 3, versículo 15 al 18, que dice estas palabras. Para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan capítulo 3, versículo 15 al 18. Entonces aquí yo solo veo una condición, y esa condición es simplemente creer en el Señor Jesucristo como tu Salvador personal, y serás salvo. Y eso es todo. Eso es la gracia de Dios. El asunto en la salvación es la perfección, y solo Jesucristo puede ofrecer la perfección que la santidad de Dios demanda. Por eso dice en Juan capítulo 14, versículo 6, que nadie viene al Padre sino a través de Él. Y es todo. No hay ninguna otra manera sino a través de Jesucristo, porque Él es el camino, Él es la verdad, la vida, y no añadimos nada más. Bueno, ¿por qué no empezamos nuestra lección de hoy con una oración para asegurar que estamos en comunión antes de comenzar nuestro estudio de hoy, de la palabra de Dios? Oremos, por favor. Padre, venimos humildemente delante de ti para pedirte que nos limpies de todo pecado en nuestras vidas, acuerdo de 1 Juan 1:9. Allí nos has prometido que si confesamos algún pecado conocido en nuestras vidas, tú eres fiel para perdonar esos pecados y limpiarnos de toda maldad. Como resultado, podemos estar bajo el llenado y el ministerio de Dios el Espíritu Santo, quien es el que nos da el entendimiento de tu palabra, energía a nuestra mente para que pueda ser perceptiva a todas las cosas profundas que estamos a punto de aprender. Ayúdanos a meditar en estas cosas durante nuestros días para que podamos mantener estos principios y ponerlos en práctica en todas las áreas de nuestra vida. Que no seamos como el hombre de cual Santiago habla en Santiago capítulo 1, versículo 22 al 24, que solo oye y luego se olvida de todo lo que ha escuchado. Esto es como una persona que mira en el espejo y en cuanto se aleja de ese espejo, olvida totalmente cómo se ve. Ayúdanos siempre a mirarnos en el espejo de tu palabra perfecta y ser capaces de mirarnos a nosotros mismos por lo realmente que somos, pecadores que somos salvados
solo por la gracia que nos has dado por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es en su nombre que pedimos todas estas cosas. Amén. Bueno, en la lección anterior no cubrimos mucho en sus libros, solo un párrafo, pero era un párrafo muy importante. Estudiamos el primer párrafo de la página 16. Hoy vamos a empezar en el segundo párrafo de esa página. Así que, por favor, abran sus libros de salvación a la página 16. Vamos a comenzar a leer el segundo párrafo de la parte superior de esa página 16, que comienza con las palabras: en la misma manera que nacemos físicamente de la semilla de nuestros padres. Síganme sus libros mientras yo leo. Página 16, segundo párrafo, que nos dice esto: en la misma manera en el que nacemos físicamente de la familia de nuestros padres humanos, así igualmente nacemos espiritualmente de la semilla de Dios en su familia. Otra vez, 1 Pedro capítulo 1, versículo 23 nos dice a nosotros que los creyentes nacen otra vez más espiritualmente después de oír y aceptar el evangelio del trabajo de la salvación que el Señor Jesucristo realizó en la cruz. Aunque Dios el Espíritu Santo que hace este renacimiento espiritual efectivo, acuerdo de Tito, capítulo 3, versículo 5, es la palabra de Dios que presenta las nuevas buenas de por qué Cristo es el único medio de salvación para nosotros los humanos pecadores e imperfectos. Esto es para que podamos tener una oportunidad de aceptar o de rechazar este mensaje. Acuerdo de Santiago, capítulo 1, versículo 16. Las siguientes escrituras confirman que hemos nacido de nuevo y somos justificados por la fe cuando creemos y también aceptamos el mensaje de la salvación a través de Jesucristo. Como pueden ver en sus libros, hay varios versículos que enseñan esto. Así que, ¿por qué no leemos a través de cada uno de estos versículos en sus libros y veamos qué podemos aprender de ellos? ¿Ok? Tenemos que ver estos versos porque todo lo que estamos estudiando acerca de la salvación se basa en la Biblia. No es la opinión personal humana. Cuando hay ignorancia de lo que la Biblia enseña es cuando la subjetiva opinión humana funciona desenfrenadamente. ¿Saben ustedes que la ignorancia de lo que la Biblia enseña abre un vacío en la mente? En Efesios capítulo 4, versículo 16, se le llama la vanidad de la mente. ¿Por qué no vamos a ver este versículo en sus Biblias? En Efesios capítulo 4, versículo 17, para ver lo que pasa cuando no tenemos la palabra de Dios en nuestras mentes. Síganme mientras yo leo. Leamos Efesios capítulo 4, versículo 17 al 24, empezando en el versículo 17 de Efesios capítulo 4, que nos dice esto: es pues, digo, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de la mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda la sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas nosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. En cuando en la pasada manera de vivir despojamos del viejo hombre que está vacío conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Y cuál es la solución? ¿Por qué no paramos aquí para examinar el problema de la ignorancia y cuál es la solución? Mantenga su lugar en sus Biblias aquí en Efesios capítulo 4, versículo 16. La palabra vanidad en el versículo 17 se refiere a un vacío. En el contexto de aquí está refiriéndose a un vacío en el alma. Por supuesto, en este vacío se va a traer pensamientos contrarios al punto de vista divino. En otras palabras, la propaganda satánica o lo que la Biblia llama las doctrinas de demonios en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 y cada aberración del punto de vista humana en la vida. Nuestra protección de esto se encuentra en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. El primer paso es ser despojados del viejo hombre. En el versículo 22, que significa dejar a un lado la naturaleza del pecado por la técnica de confesión de 1 Juan 1:9. En el versículo 23 vemos que el segundo paso
es la renovación de la mente a través del aprendizaje y la aplicación de la verdad bíblica. Y el último paso en el versículo 24 es ser vestidos del nuevo hombre, que es una referencia a la reconstrucción y edificación en el alma con la verdad bíblica. Estos son los pasos para mantener nuestra mente protegida con el marco de referencia bíblico. La alternativa, por supuesto, es tener un punto de vista humanista que es subjetivo, es confundido, inestable, frustrado y deprimido. Y eso no es bueno. ¿Qué persona sana quisiera vivir de esa manera? Nosotros mismos decidimos vivir así cuando estamos ignorantes de la verdad bíblica. Es una decisión de nuestra parte, así es que no tenemos excusa. Pero al contrario del punto de vista humanista subjetivo, Dios es absoluto en sus conclusiones y vamos a aprender esto a través de estos versos. Examinemos cada uno de estos versos en sus libros de salvación, que comienza en la página 16 y sigue hasta la página 17. Comencemos con el primer verso que deberíamos estar familiarizados con él porque ya lo estudiamos en nuestra última lección en Juan capítulo 3, versículo 3, cuando el Señor enseñaba a Nicodemo que nos dice, y síganme en sus libros, por favor. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. San Juan capítulo 3, versículo 3. Una vez más, recuerden que nuestro nacimiento físico es parte de la barrera que nos separa de Dios. Es una barrera porque estamos muertos espiritualmente a causa del pecado original de Adán que ha sido imputado en nosotros en el momento que nacemos. Por lo tanto, tenemos que volver a nacer espiritualmente para poder habitar al cielo, lo que significa que nuestros pecados sean perdonados, así como tener la vida eterna y también la perfecta rectitud de Dios. Y estos son libremente disponibles para nosotros a través de la fe en Cristo, que se ve en nuestro siguiente versículo de nuestros libros, Galatas capítulo 2, versículo 16. Síganme sus libros, bajo en la página 16, Galatas capítulo 2, versículo 16. Que nos dice esto, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Galatas capítulo 2, versículo 16. Entonces aquí en Galatas capítulo 2, 16 deja claro el medio de ser justificado. No es a través de la ley mosaica, sino por la fe en Cristo. 3 veces es enfatizado que la justificación no es a través de la ley, sino por la fe en Cristo. Cristo es la base para la justificación, no la ley. Vemos esto de nuevo en nuestro próximo versículo de sus libros, Romanos capítulo 5, versículo 1. Y como pueden ver, enseña lo mismo, diciendo estas palabras. Justificados pues por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Una vez más, vemos aquí que somos justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo, y es por esta justificación que somos eternamente salvados. Pero a pesar de que estamos eternamente salvados y poseemos la seguridad eterna, sin embargo, seguimos poseyendo también una naturaleza pecaminosa y continuamos pecando mientras estamos vivos en este mundo. Cada vez que elegimos a funcionar bajo el control de nuestra naturaleza, cometimos un pecado personal. Somos desajustados a la justicia de Dios. La confesión, sin embargo, proporciona la restauración instantánea a la comunión con Dios y la recuperación de la llenura del Espíritu Santo. Cuando nombramos o citamos un pecado en privado a Dios el Padre, su justicia es libre para perdonar y limpiarnos de toda maldad, ya que ese pecado ha ido a la corte y fue juzgado en la cruz. Esta es la solución de confesión para la carnalidad. Es el ajuste inicial de la justicia de Dios después de ser salvos, como hijos de Dios. Esto nos enseña en los próximos versos en sus libros. Veamos a Galatas capítulo 3, versículo 26 y 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Empezando con Galatas capítulo 3, versículo 26, y ahí dice esto: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Galatas capítulo 3, versículo 26. Vemos aquí que somos hijos de Dios por fe en Cristo. Una vez más, la condición para convertirse en hijos de Dios es aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador personal por fe.
Y eso es cuando nos convertimos en miembros de la familia real de Dios para siempre. Somos renacidos espiritualmente, como nos dice en el próximo verso, 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, que declara esto, diciendo, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. De nuevo está hablando del nuevo nacimiento que el Señor estaba tratando de enseñar a Nicodemo en Juan capítulo 3. En Juan capítulo 3, cuando se habla del nuevo nacimiento, la palabra traducida nuevo viene de la palabra griega anoten, escrita A-N-O-T-H-E-N. Y esta palabra implica que no es solo un nacimiento real, pero nuevo en el sentido de que no es parte de nuestro primer nacimiento físico, que es conforme a la carne. No es un reordenamiento o modificación del nacimiento por la carne. Es nuevo en el sentido de que es completo en sí mismo, no un producto de la carne. Es por eso que el Señor hizo la distinción cuando explicó a Nicodemo que lo que nació de carne, carne es, y lo que nació del Espíritu, Espíritu es. Dos nacimientos totalmente diferentes, y este mensaje se basa en la incorruptible palabra de Dios. El punto es que sin la Biblia estaríamos ignorantes de la salvación a través de Cristo y sus resultados, como nuestro nacimiento espiritual o nuestra regeneración o renovación que vemos en el siguiente verso en sus libros, que dice esto: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Tito capítulo 3, versículo 5. Regeneración y renovación transmiten la misma idea de nuestro renacimiento espiritual. Y en el último verso en la página 17 de nuestro libro enseña nuestro renacimiento a través del mensaje de salvación que se encuentra en la palabra de Dios, que enseña: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Santiago capítulo 1, versículo 18. ¿Por qué no seguimos leyendo nuestro libro para acabar el resto de la sección? Comenzando en el primer párrafo de la página 17. Síganme por favor mientras yo leo, donde comienza con las palabras como podemos ver en los versículos anteriores. Leamos allí, por favor. Como podemos ver en los versículos anteriores, destacando la salvación, la Biblia acentúa que somos salvados por la fe en el trabajo de la salvación de Jesucristo. No es por obras que hagamos o no hagamos, y aquí pueden seguir notando que todos los versículos sobre la salvación que hemos examinado siguen bastante consistentes de una cosa. Y esa cosa es que la salvación es por medio de fe en Jesucristo y nada más. Espero que vayan entendiendo por qué Cristo es el único medio. Sigamos leyendo nuestro libro en el párrafo que sigue, que comienza diciendo el espíritu humano. Empecemos allí. El espíritu humano que obtenemos en el nacimiento espiritual es la parte inmaterial de nosotros que es diseñado por Dios para convertir, almacenar y también utilizar el fenómeno espiritual. Dios, el Espíritu Santo, toma los principios doctrinales que almacenamos en nuestro espíritu humano, como nosotros los aprendemos, y nos da la comprensión para poder creer y poder aplicar estos principios en nuestras vidas. Según Juan capítulo 16, versículo 13. Es por la percepción, la creencia y también la aplicación de los principios bíblicos de Dios que almacenamos en nuestro espíritu humano que somos capaces de ganar sabiduría divina o la sabiduría de Dios. Paremos aquí para ver qué podemos aprender de este párrafo. Hay un verso en este párrafo para examinar que se halla en Juan capítulo 16, versículo 13. Así que por favor vayan a sus Biblias a Juan capítulo 16, versículo 13. Este es el cuarto evangelio del Nuevo Testamento. Primero Mateo, Marcos, Lucas y luego sigue Juan. El evangelio de Juan capítulo 16, capítulo 13, que dice estas palabras. Cuando dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, eso os guiará en toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan capítulo 16, versículo 13. Aquí el Señor profetiza que los discípulos tendrán el Espíritu Santo para enseñarles cuándo comenzaría la edad de la iglesia, y cuando la iglesia recibieron el ministerio de Dios, el Espíritu Santo. Del mismo modo, el creyente nacido de nuevo en Jesucristo recibe el mismo ministerio de Dios, el Espíritu Santo también.
El hecho es que empezamos nuestra vida cristiana con el Espíritu Santo controlando nuestra alma en el momento que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Pero Dios, el Espíritu Santo, instantáneamente mora y nos llena al mismo tiempo en el punto de ser salvados. Pero tan pronto que pecamos, nuestra naturaleza pecaminosa controla nuestra alma una vez más. Es cuando pecamos que tenemos que confesar para que el Espíritu Santo pueda volver a controlar nuestra alma. Esto es la razón por la cual la confesión es muy importante, porque es lo que restaura nuestra llenura del Espíritu Santo y nos pone de nuevo en comunión. Por lo tanto, si descuidamos la técnica de confesión de 1 Juan 1:9, permaneceremos en la carnalidad que se multiplicará hasta que nos confesemos nuevamente. Saben, sin el poder del Espíritu Santo, no vamos a tener el poder para vencer el control de nuestras tendencias, de nuestra naturaleza pecaminosa. Solo la llenura del Espíritu Santo nos da esta libertad espiritual sobre el control de nuestra naturaleza pecaminosa. Ambos son absolutos, ya que estamos bajo el control de Dios el Espíritu Santo o bajo el control de nuestra naturaleza pecaminosa. La diferencia entre los dos es confesarnos o no confesarnos, que depende de nosotros. Tenemos la opción de estar en un estado de carnalidad o en un estado de espiritualidad, listos para crecer espiritualmente o no. Sin embargo, a pesar de que la espiritualidad y el crecimiento están relacionados, no son la misma cosa. Son dos aspectos de la vida cristiana. La espiritualidad es un absoluto basado en la llenura del Espíritu Santo. Por lo tanto, el crecimiento espiritual es un concepto relativo basado en la palabra de Dios, que circula en la corriente de nuestra conciencia. Entre más aprendemos y aplicamos, más crecemos o nos quedamos ignorantes y nunca vamos a crecer, condenados a vivir bajo el control de nuestra naturaleza de pecado. Otra vez más, nosotros decidimos. Terminemos el último párrafo de nuestro libro en esta sección, que empieza: el incrédulo por otro lado. Síganme mientras yo leo. El incrédulo, por otro lado, no tiene el espíritu humano y es incapaz de comprender las cosas de Dios, porque somos dichos en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, que las cosas de Dios son para ellos tonterías y él o ella son incapaces de entender estas cosas. En el tiempo que el mensaje de la salvación es presentado al incrédulo, Dios el Espíritu Santo actúa como un espíritu humano para permitir que el incrédulo entienda la base para la salvación. En esta manera, la justicia de Dios da al incrédulo una oportunidad igual para aceptar o rechazar el mensaje de la salvación en Jesucristo. La justicia de Dios es perfecta y asegura que todos los que alcancen el punto de la conciencia de que hay un Dios tendrán una oportunidad de escuchar el Evangelio de Jesucristo. Como resultado, ellos escogerán para o contra el Evangelio de su propia voluntad libremente. Entonces vemos aquí que el incrédulo es incapaz de comprender las cosas de Dios porque son tonterías para él. ¿Por qué no vamos a 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 en sus Biblias para ver esto? 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, que nos dice allí: pero el hombre natural no percibe estas cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. El término natural de este versículo incluye, pero no está limitado a todas las personas que no han nacido de nuevo. Significa literalmente un ser humano gobernado por sus propios poderes naturales del ser humano y no por el Espíritu de Dios. Esto también podría ser una descripción de cristianos en un estado de carnalidad. También vemos que este hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. En otras palabras, esta persona carnal no quiere recibir las cosas de Dios. Entonces, ¿de quién es la culpa de que esta persona no tiene la sabiduría de Dios? ¿La culpa de Dios o la culpa de la persona? Dios ha hecho disponible la sabiduría por medio de Cristo. Una mente carnal no quiere recibirla. Esta es una persona que vive al nivel humano o material, nomás ha estado consumido con los detalles de esta vida terrenal. Esto es todo lo que tiene el incrédulo, pero también hay cristianos carnales que viven exactamente de la misma manera. Nunca dan un segundo pensamiento en las cosas eternas, como lo hizo el hombre rico de Lucas capítulo 16.
Como el hombre rico, no van a tener excusa porque, como hemos visto, la justicia de Dios es perfecta y asegurará que todos los que alcancen el punto de ser conscientes de que hay un Dios tendrán una oportunidad de escuchar el Evangelio de Jesucristo. Y Dios el Espíritu Santo va a asegurar que entiendan el Evangelio correctamente para que puedan elegir o rechazar, como lo hizo el hombre rico una vez más. Como hemos leído en nuestro libro, cuando el mensaje de la salvación es presentado al incrédulo, Dios el Espíritu Santo actúa como un espíritu humano para permitir que el incrédulo entienda la base de la salvación. Sin el Espíritu Santo dándoles el entendimiento, no van a entender este mensaje de salvación. Y tampoco nosotros como creyentes vamos a entender la vida espiritual que enseña la Biblia, sin la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos el ministerio de Dios el Espíritu Santo porque somos limitados seres humanos tratando de entender un Dios ilimitado, todopoderoso y santo. Y por supuesto, con la combinación de la llenura del Espíritu Santo, la palabra de Dios y un pastor maestro calificado, es posible entender estas cosas espirituales. Todo lo que se necesita es un poco de esfuerzo y consistencia de nuestra parte para hacerlo, como seguir los propósitos del nuevo año. Todavía estoy intentando de aprender Tai Chi. ¿Y saben qué es eso? Tai Chi es ejercicio para personas demasiado mayores para hacer ejercicio. Apúntenme a mí para esa clase, ¿verdad? Bueno, espero que ahora entiendan cómo todos estamos muertos espiritualmente a causa del pecado original de Adán en el momento de nuestro nacimiento físico. Y también cómo podemos nacer de nuevo espiritualmente cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, así como la importancia de mantener la llenura del Espíritu Santo a través de la técnica de confesión de 1 Juan 1:9. Y aunque lo crean o no, hemos terminado esta sección de cómo Jesucristo resuelve nuestra muerte espiritual y ahora podemos continuar la próxima sección que empieza debajo de la página 17. Esta es la sección que es titulada La salvación es por fe. Es lo que comenzaremos en nuestra próxima lección. Pero por ahora, ¿por qué no cerramos nuestra lección con una palabra de oración? Oremos, por favor. Padre, en cerrar, te damos gracias por el tiempo de que nos has dado para tener comunión en el aprendizaje de tu palabra. Te pido que nos ayudes a retener todo lo que hemos aprendido hoy para que podamos seguir entendiendo acerca de todas las cosas eternas que tienes para nosotros que somos conocidos por tu nombre. Que sigamos confesándonos y sigamos creciendo para que no sigamos una vida carnal y materialista, descuidando nuestro futuro eterno en el reino tuyo como coherederos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque pedimos todas estas cosas en su nombre. Amén. Bueno, gracias por estar en nuestra presente lección y nos vemos en nuestra próxima lección. Hasta luego. Adiós.